Este pequeño clip tiene un único propósito: relleno. La dictadura. Un tema un poco complejo dependiendo de con quién lo estamos hablando, ya que para muchos podría ser la mejor forma para gobernar un país, y para otros sería una pesadilla hecha realidad, la cual no se podría despertar con facilidad. La dictadura es un régimen político en el que una sola persona gobierna con poder absoluto, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar las leyes a su voluntad. Es decir, el dictador es la única persona que gobierne y nadie más que él puede cambiar las cosas a su voluntad. Por ejemplo, un presidente que llega al cargo como presidente a través de la democracia puede hacer cambios a las leyes, siempre y cuando pasen por un filtro, que vendría a ser el Parlamento, el Congreso, etc. Pero un dictador puede cambiar una ley como se le antoje, sin necesidad de pasar por los filtros antes mencionados. Incluso un dictador puede cambiar algún decreto que dice la constitución del país en el que se encuentra, es decir, puede cambiar algunos decretos de la Carta Magna. Entrando más a profundidad al tema de los dictadores, hablaré de dos dictadores que de seguro ya escuchaste con anterioridad a este video. Estoy hablando de Fidel Castro, un dictador cubano, y Juan Velasco Alvarado, dictador del Perú. Mi nombre completo es Fidel Alejandro Castro Ruz. Yo nací en 1926 en la finca de mi padre, en Brián, un pequeño pueblo en la provincia de Holguín. Mi padre, Ángel Castro, que junto a mi madre, Lima González, son embajadores españoles, por lo que yo medio soy español por parte de mis padres y cubano de nacimiento, ya que nací en Cuba. Mis padres, al ser de España, no tenían dónde conseguir trabajo, pero afortunadamente los evolucionaron en el futuro. Lamentablemente yo no ingresé al colegio, pero sí a la universidad. Yo ingresé a la Universidad de La Habana en 1945 a la edad de 19 años. Pero en clase, de hecho no iba a clases, yo faltaba todas las clases que podía, ya que no me gustaba, y estaba en otros sitios que no fuesen las clases. Hasta que después de un año de pura vagancia, decidí ponerme pilas y dedicarme más a lo que pude al estudio. Llegué a estudiar 3 carreras a la vez: Derecho, Derecho Diplomático y Ciencias Sociales. Todo para poder ganarme una beca para estudiar fuera del país, como Europa o Estados Unidos. Mis inicios en la política fueron precisamente en la universidad, exactamente cuando me eligieron como delegado del curso, en 1947, a la edad de 21 años. Ya me metería más a profundidad a la política, siendo presidente del Comité Pro-Democrático de la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU, donde promoví acciones para derrocar al dictador Rafael Trujillo, donde formé parte de la invasión del Callao con fines. Esta época universitaria terminaría en 1950, donde me entregarían mi pedazo de cartón, mi diploma en leyes, en junio de 1952, donde me postulé como candidato a la Cámara de Representación del Congreso cubano. Pero el golpe de estado del general Fulgencio Batista derrocó al gobierno de Carlos Piego y anuló las elecciones, por lo que yo no pude ingresar. Desde hace mucho tiempo me empecé a dar cuenta de que la dictadura de Batista empezó llena de corrupción y engaños. Yo me acerqué al Poder Judicial para declarar una denuncia hacia Batista por la corrupción, abuso y violaciones hacia las leyes escritas. Pero el Poder Judicial me negó todo acto ilegal de Batista. Ahí me daría cuenta de que algo malo estaba pasando y tenía que hacer algo. Entonces, empecé a juntar cubanos para crear una resistencia en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. Muchos nos llamaban terroristas, otros nos llamaban libertadores. Yo lo llamaba Movimiento 26 de Julio, también llamado M267. Todo empezaría en un yate llamado Granma,
con la intención de invadir Santiago de Cuba, de una forma silenciosa, al mando de Frank Paris, con más de 1.300 hombres que estaban dispuestos a liberar Cuba. Pero lamentablemente fracasamos en el desembarque, por lo que los soldados de Batista se alertarían de nuestra presencia y cancelarían nuestro plan de ataque. El ejército de Batista se desplegaría en las zonas cercanas a espera de mis soldados. A los pocos días del desembarque fuimos sorprendidos en Argelia del Pío, donde perdimos a muchos soldados. Después de la emboscada, terminaríamos con más de 800 soldados, donde tuvimos que retirarnos. Pero no nos rendiríamos tan fácilmente. El año anterior, o sea, en 1955, ya habíamos robado bastantes armas del ejército de Batista, más de las que necesitábamos, por lo que, aunque estuviésemos en desventaja numérica, de más de 800 revolucionarios contra 7.000 soldados de Batista, había ventaja armamentística por parte nuestra. Afortunadamente, yo conocía las montañas donde estábamos peleando, por lo que sabía dónde poner vigilantes para saber dónde estaban los soldados enemigos. Aparte de que, con el pasar de la guerra, empecé a subir el rango hasta llegar al cargo de comandante supremo, el cargo más alto de nuestra revolución. La guerra continuaba, las balas se disparaban de un lado al otro, hasta que llegamos al Palacio de Gobierno en 1959, donde recibiríamos una llamada informándonos de que Fulgencio Batista había escapado hacía 2 horas en forma de rendición. Los Estados Unidos embargaron armas en ambos lados. Simpatizantes rebeldes contrabandean embarques ocasionales. Es una batalla desigual de idealistas contra fuerzas profesionales. Castro dice, si pierdo comenzaré de nuevo. Si Batista pierde, perderá para siempre. Después de meses de lucha, las fuerzas revolucionarias emprenden una batalla de 3 días antes de ingresar a La Habana. Víspera de fin de año en La Habana, se reportaron combates en la provincia de Los Villas entre los soldados de Fulgencio Batista y las unidades rebeldes. Unas horas más tarde, a las 4 a.m. hora de La Habana, en el Año Nuevo, una llamada telefónica reporta que Fulgencio Batista y su camarilla huyeron en señal de rendición. Después de la guerra de guerrillas y al subir al cargo de presidente de Cuba, el pueblo salía a la calle a festejar mi victoria. Fidel Castro con una paloma de la paz sobre sus hombros, mientras escudriña la multitud que celebra esta noche a la Cuba libre. Pero eso no era todo. Había muchos fiscales, jueces y abogados que se mantenían firmes ante el gobierno de Batista. Solo pasaron meses desde que subí al cargo de la presidencia y empecé a enjuiciar a los políticos ya mencionados. Más de 220 personas fueron enjuiciadas en el Palacio Deportivo de La Habana. Muchas de esas personas terminaron siendo encarceladas de por vida. Otros fueron fusilados. Ningún enjuiciado salió en libertad. Y el pueblo cubano siempre salía a ver los juicios. Ningún cubano protestaba por la libertad del enjuiciado. Todos reclamaban que se le daría la pena máxima, o sea, la muerte. Me acuerdo de que me invitaron para una entrevista en Estados Unidos. Cuando salí del avión, miles de personas me estaban esperando con ansias. Y para llegar al hotel donde me hospedaría, tuve que pasar por 45 minutos de personas que no me dejaban pasar. Para ir del transporte hasta el hotel, que estaba a poco menos de 25 metros. 25 meses. 25 meses fue el tiempo que duró la guerra de guerrillas. 25 meses que para poder liberar al pueblo cubano del dictador Fulgencio Batista. 25 meses que duraron 25 meses. Fidel Castro, para muchos un terrorista, para otros un salvador cubano de origen humilde. Pero pasemos al otro lado de la moneda. Al otro lado de Latinoamérica, más específicamente a Perú.
en el 16 de julio de 1910 en Piura. Es aquí donde nace Juan Francisco Velasco Alvarado, de familia humilde y muy numerosa, pero dejemos de que él lo cuente por su propia palabra. Así es, mi familia era numerosa, ya que yo tuve 11 hermanos, los cuales trabajábamos a la tierra para traer pan a la mesa. Tuve una educación normal, primaria y secundaria terminados, el colegio en el centro escolar número 21 y la secundaria en el colegio San Miguel. Pero no es hasta el año 1929, a la edad de 18 años, donde llegué a Lima, cuando ya se había realizado el concurso de admisión de la Escuela de Cadetes Militar de Chorrillos. Es donde decidí incorporarme al ejército como recluta de las Fuerzas Armadas peruanas en 1929. No es hasta el año de 1934 donde obtuve el primer puesto de mi promoción militar, con el cargo de subteniente de infantería. Pero la espada de honor la ganó mi compañero Enrique López Vesca. En 1937 me ascendieron al cargo de teniente y en 1939 pasé a ser instructor militar de la Escuela de Cadetes. En 1940 ascendí a capitán y me pusieron en la división de la Selva del Perú, pero no me gustó, por lo que en 1941 regresé a Lima para servir a la Escuela Militar de Oficiales. Y en 1944 empezó lo más grande de mi carrera militar, donde pasé a dirigir la Escuela Superior de Guerra Fronteriza. Y más tarde, en 1945, ascendí a mayor, 4 rangos abajo del alférez, el rango más alto del ejército peruano. Pero saltémonos 17 años hacia adelante, al año 1962, donde con esfuerzo, trabajo duro y mucho tiempo, recibí el cargo de presidente del CCFA, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que vendría a ser el equivalente al FBI pero peruano. En ese mismo año, conocería a Consuelo González Rosada, la que sería mi futura esposa. Desde el momento que alcancé la comandancia general del ejército y la presidencia del Comando Conjunto, empecé a conspirar contra el gobierno democrático de Belaúnde, junto con otros oficiales del ejército. Entre esos destaco 4 coroneles: Rafael Hoyos Rubio, Jorge Fernández Maldonado, Leónidas Rodríguez Figueroa y Enrique Gallegos Venera. Estos oficiales se formaron en el CAEN, Centro de Altos Estudios Nacionales. Ellos se dedicarían previamente a estudiar la situación política, social y económica del Perú, y ante eso idearon un plan que superaría la terrible crisis que agobia a la nación. Aparte de que en las haciendas había mucho abuso por parte de los hacendados hacia los campesinos, yo sabía que si no hacía nada, hubiese pasado un levantamiento en armas por parte de los campesinos. Yo quería promover la paz. Es por eso que el 3 de octubre de 1968 me dirigí al Palacio de Gobierno con tanques, listos para disparar, acompañado de las 3 ramas de la milicia peruana, el ejército, la marina y la aviación, donde tomaría preso a Fernando Belaúnde Terry, el expresidente del Perú, y lo llevé a Buenos Aires, para que no se acercara al Perú y no me molestara. Al entrar a la presidencia, mi primer movimiento fue la reforma agraria, el 24 de julio de 1969, la cual yo considero que fue muy importante para el Perú, aparte de que ocasioné que el pueblo peruano tomara esa idea de la reforma agraria como el Día del Campesino. Aparte de que solucioné el problema con una empresa petrolera que debía mucho dinero al Estado peruano, el cual se solucionó con rapidez, y pude crear empresas grandes como Petroperú, Aeroperú, Pescaperú y la Defensa Civil, entre otros. Esto con la idea de sacar al Perú hacia adelante económicamente y hacerlo autosustentable. A mí no me gustaba la idea de las personas que sacan dinero de este tipo de empresas, como el ministro de Educación,
Es por eso que en 1972 haría la reforma educativa. Ante todo esto, tuve la idea de crear un plan, llamado el Plan Inca, la cual consistía en dar la igualdad en casi todos los aspectos posibles. Podríamos decir que mi primera misión como jefe de Estado es el de poner al Perú en una posición de autogestión, independizándonos de los países como Estados Unidos y demostrar que con los cambios necesarios un país como el Perú puede salir adelante sin la intervención de otro país. A este punto de la historia de estos dos grandes personajes, podemos decir que para que hayan cambios que beneficien a todos, a veces se necesita la mano dura de la persona correcta, ya que no todos podemos gastarnos a la presidencia e intentar cambiar lo que se necesita. Siempre se tiene que ver el futuro, el pasado y, más importante que todos, el presente.